Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestras escuelas no siempre están hechas para nuestro cerebro, y pagamos un precio muy alto. Haz como si estuvieras de vuelta en la escuela. ¿Dónde te ves? Atacado en un escritorio junto a un grupo de otros estudiantes, mirando a un profesor que andaba zumbando frente a una pizarra cubierta de garabatos indescifrables. No estarías solo. Es una imagen clásica de cómo funciona la educación y, en este momento, es prácticamente universal. Sin embargo, en muchos sentidos, este sistema ni siquiera se acerca a la ciencia más reciente sobre cómo funciona el cerebro y cómo los humanos aprenden mejor. De hecho, a menudo incide directamente en él. El mensaje clave aquí es: nuestras escuelas no siempre están hechas para nuestro cerebro, y pagamos un precio muy alto. Durante las últimas décadas, la ciencia cognitiva nos ha brindado muchos conocimientos sobre cómo podemos mejorar nuestras escuelas. Pero antes de profundizar en los detalles, vale la pena hacer una copia de seguridad. Preguntarse exactamente qué queremos decir con educación. Según el autor, la educación significa impartir conocimientos profundos, contextualizados y útiles. Dicho de otra manera, no se trata solo de memorizar lo que dice el profesor, sino también de entender cómo esa información se conecta con el mundo que te rodea, y cómo puedes activarla cuando llegue el momento. Pongamos un ejemplo. Supongamos que acaba de tomar una clase de ingeniería, y ha aprendido todo sobre cómo funcionan las ondas de presión en las tuberías, al menos, en teoría. Claro, puedes compartir la información para el examen y obtener una buena calificación. Pero, ¿qué pasa si aceptas un trabajo en una plataforma petrolera? Si realmente no puedes evitar que las tuberías se rompan, o arreglarlas cuando lo hagan, ¿qué sentido tenía exactamente? Desafortunadamente, muchas escuelas descuidan este panorama general. ¿Por qué? Bueno, una de las razones podría ser que el sistema educativo ha sido diseñado no solo para enseñar, sino también para separar a los estudiantes dignos de los indignos. El autor llama al proceso ganar. La lógica de la victoria está en todas partes. Los puntajes de coeficiente intelectual, las pruebas estandarizadas, los exámenes de alta presión, todos se utilizan como señales de una capacidad innata, con el objetivo de separar el trigo de la paja, a pesar de las numerosas pruebas de que no sirven para nada parecido. Estas métricas no solo no captan la inteligencia por completo, sino que también nos alientan a aprender de manera ineficiente. Destruyen injustamente a muchas mentes prometedoras. Pagamos un precio muy alto por ello. ¿Cuántos Einstein se han perdido en la historia debido a la geografía, el género, la clase u otros factores que el sistema no pudo tener en cuenta? Si queremos resolver los grandes problemas, como el cambio climático, vamos a necesitar todas las mentes que podamos tener. Por lo tanto, necesitamos que la educación sea correcta. Pero, primero, tendremos que desaprender un par de mitos. El aprendizaje no tiene por qué ser desagradable. De hecho, funciona mejor si no lo es. Ya que estamos intentando desaprender algunas cosas, volvamos a una época anterior a la que aprendimos mucho de cualquier cosa, la infancia. Imagina que eres un niño pequeño jugando en la playa. Todo parece nuevo. Tocas el agua y te das cuenta de que está fría. Salpica agua en la arena y se da cuenta de que se acumula. Te quedas demasiado tiempo al sol y te das cuenta de que pica. Al asimilar todo esto, construyes una imagen de cómo funciona el mundo. Estás contextualizando la información para ayudar a estructurar la forma en que interactuarás con tu entorno en el futuro. En cierto modo, no eres tan diferente de un científico. A menudo pensamos en la educación como algo que se impone desde arriba, pero el aprendizaje es nuestro estado natural. Es la razón por la que hemos podido sobrevivir como especie. Así que el primer mito que debemos derribar es que el aprendizaje tiene que ser difícil. El mensaje clave aquí es: el aprendizaje no tiene por qué ser desagradable. De hecho, funciona mejor si no lo es. Pero si ese es el caso,
¿por qué el aula a menudo se siente tan trágicamente distante de jugar y explorar en la playa? Una de las razones es que nuestros sistemas educativos surgieron de algunas suposiciones anticuadas. Por ejemplo, la idea de que el aprendizaje debería ser como levantar pesas, sin dolor no hay ganancia. Gran parte de la enseñanza moderna también se basa en ideas centenarias que favorecían los métodos que se podían medir y estandarizar fácilmente. Este tipo de técnicas pueden ser de gran ayuda cuando se trata de construir un sistema a gran escala, pero no siempre son buenas para estimular nuestro amor natural por el aprendizaje. Una educación exitosa debe ser más atractiva que eso. El objetivo no debería ser solo aprender física, por ejemplo. Debería consistir en aprender a pensar utilizando los principios de la física, a ver el mundo y a relacionarse con él de una manera diferente. Para ello, se necesita algo más que información sin procesar, se necesita contexto. Memorizar los nombres de las capitales del mundo está bien, pero sería mejor entenderlos dentro de un arco más amplio de eventos y personas. Volviendo a nuestro ejemplo de ingeniería, para ver cómo funcionan realmente esas ondas de presión en las tuberías de aceite. La escuela puede hacerlo. Pensemos en el curso 2.007. Una clase de ingeniería en el MIT. Allí, a los estudiantes no solo se les enseña teoría, sino que también se les pide constantemente que la pongan en práctica a través de desafíos prácticos. En lugar de un examen final, construyen robots para enfrentarse en una competencia de fin de semestre. Son todas las ventajas de un examen sin ese desagradable efecto de sorpresa. No todo el mundo puede ir al MIT. Sin embargo, muchos conocimientos de la ciencia cognitiva pueden ayudarnos a estructurar el aprendizaje con el mismo éxito que ellos. Incluidos muchos que puede aplicar usted mismo. Espaciar el aprendizaje no solo es útil, es fundamental, pero las escuelas rara vez lo tienen en cuenta. Sé que es un fastidio, pero dejemos la playa y volvamos a la escuela. Es la noche anterior a tu gran examen, y ahora estás sentado con tus apuntes. Estás drogado con la cafeína e intentas meter toda la información posible en tu cráneo. Si asististe a la escuela, probablemente te hayas preparado para un examen. Esto se debe a que la mayoría de los sistemas utilizan pruebas para evaluar a los estudiantes. Y aunque el exceso de información es malo para recordar información a largo plazo, puede ser bastante eficaz para ese tipo de ensayos. Es otro ejemplo de cómo el ganador choca contra la forma en que nuestro cerebro aprende mejor. La ciencia del aprendizaje y la memoria es vasta y está plagada de incógnitas. Pero una cosa en la que casi todo el mundo está de acuerdo es en que el hacinamiento es malo para aprender. Esto tiene que ver con un proceso llamado potenciación a largo plazo, mediante el cual las sinapsis se fortalecen con el tiempo. Resulta que cuando espacias el aprendizaje, las sinapsis se fortalecen con más intensidad. El mensaje clave aquí es, espaciar el aprendizaje no solo es útil, es fundamental, pero las escuelas rara vez lo tienen en cuenta. Hay muchas maneras de poner en práctica el aprendizaje espaciado. Por ejemplo, las escuelas podrían hacer pruebas previas a los estudiantes antes de las pruebas reales. Esto puede ayudarlos a largo plazo porque los obliga a solicitar información varias veces. Otra técnica conocida como intercalación consiste en alternar diferentes temas en los horarios de estudio, como cambiar entre palos de golf en el campo de prácticas. Se ha demostrado que ambos mejoran la retención. Otra táctica podría ser olvidar más. Irónicamente, recordamos mejor cuando olvidamos un poco. De hecho, algunas teorías sugieren que olvidar puede ser una forma de podar nuestra memoria. Después de todo, si lo recordáramos todo, nos resultaría difícil funcionar. Cuando olvidamos algo y lo recordamos más tarde, despejamos un camino entre la zarza de asociaciones descartadas y forjamos una conexión profunda y duradera. Por ejemplo, supongamos que conoces a alguien en una fiesta y te repite su nombre. Lo más probable es que lo olvides un poco más tarde porque la repetición solo te ayuda a recuperar la información a corto plazo. Pero si piensas en otra cosa durante un tiempo, olvídate del nombre y luego lo recuerdas, es mucho más probable que se quede.
Estas son solo algunas de las ideas de la ciencia cognitiva que la educación aún no ha comprendido. Para explorar otros, necesitamos volver a la playa. La curiosidad puede impulsar el proceso de aprendizaje, y ser una parte importante de un aprendizaje mejorado. Muy bien, vuelves a ser un niño, de vuelta a la playa. Clavas los pies en la arena, y escuchas la costa en busca de algo nuevo. Hay un trozo de tierra a la izquierda, pero, ¿por qué insistir en eso? Luego, un destello en una poza cercana llama la atención. Te acercas a mirar y ves un hermoso trozo de coral. De repente, tu mente rebosa de preguntas: ¿qué es? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué está aquí? Todos sabemos lo que te llevó a mirar el coral, y a pasar por encima de la grava: la curiosidad. Es lo que ocurre cuando el cerebro se da cuenta de que no sabe algo que podría saber. La neurociencia reciente ha demostrado que la curiosidad puede impulsar la potenciación a largo plazo y, por lo tanto, el aprendizaje. Sin embargo, décadas antes de que técnicas como la resonancia magnética permitieran estudiar ese proceso en detalle, muchos educadores ya habían reconocido el poder de la curiosidad y habían intentado aprovecharlo para crear mejores escuelas. El mensaje clave aquí es: la curiosidad puede impulsar el proceso de aprendizaje, y ser una parte importante de la mejora del aprendizaje. Por ejemplo, el influyente educador estadounidense John Dewey trabajó arduamente para crear entornos de aprendizaje que se estructuraran en torno a los intereses naturales de los estudiantes, incluso si sus escuelas nunca se hicieron populares. Las escuelas Montessori más conocidas recientemente han tenido más éxito dentro de la misma tradición. La imagen clásica del estudiante Montessori es la de un niño pequeño que juega libremente con palos o bloques de colores. Las ideas de aprender y jugar se fusionan, al igual que en esa playa. Montessori es solo uno de los muchos enfoques de aprendizaje experimental que a veces se denomina educación por descubrimiento. El hilo conductor entre ellos es la creencia de que los motivos internos y la imaginación pueden y deben impulsar el proceso educativo. A principios del siglo pasado, el influyente psicólogo Jean Piaget llegó a argumentar que el conocimiento es algo que las personas crean activamente, es decir, no es algo que se nos alimente pasivamente, como en esas tumbantes conferencias en el aula. Hay pruebas de que los enfoques basados en puntos de vista como los de Piaget funcionan. Los graduados de Montessori, por ejemplo, han superado a sus compañeros en las escuelas estándar en algunos estudios. Pero no están exentos de dificultades y limitaciones. Por un lado, son difíciles de ampliar y reproducir, en parte porque requieren muchos recursos y maestros capacitados. Para que la educación funcione, tiene que ser accesible para muchas personas, no solo para unos pocos afortunados. Quizás lo que es aún más importante, el poder motivacional del descubrimiento y la curiosidad solo llega hasta cierto punto sin al menos alguna instrucción que le dé forma. Lo que nos lleva de vuelta al aula. La estructura y la instrucción formal son necesarias para un aprendizaje efectivo a escala. Lamentablemente, es hora de dejar la playa para siempre. Sin embargo, aprendiste mucho sobre el mundo que ahora te llevarás contigo. Como el hecho de que la arena se aglomera cuando está mojada. Aún así, no tienes idea de dónde viene la arena ni por qué actúa así. Tal vez te cuentes una historia: fue creada por pequeños gnomos, por ejemplo. Más tarde, regresas al aula. Es una conferencia de ciencias y el tema es, lo has adivinado, la arena. El profesor explica todo sobre la erosión, la fricción y las estructuras moleculares. De repente, tu experiencia en la playa empieza a tener sentido. Así que, después de todo, no eran gnomos. El punto aquí, por supuesto, es que, si bien el descubrimiento y la imaginación son impulsos eficaces, a veces se necesitan instrucciones sencillas y anticuadas para unir sus conocimientos. Si se hace bien, la instrucción estructurada puede mejorar tu experiencia del mundo, dando vida a un conocimiento inerte en lugar de ahogarte. El mensaje clave aquí es: la estructura y la instrucción formal son necesarias para un aprendizaje efectivo a gran escala.
Como ha visto, muchos de nuestros sistemas educativos actuales siguen siendo lamentablemente insuficientes en ese aspecto. Demasiadas escuelas se inclinan por lo que se puede medir, cuantificar y escalar. Sin embargo, hay indicios de que los estilos de enseñanza más flexibles pueden aprovechar los conocimientos de la ciencia cognitiva y, al mismo tiempo, conservar el poder y la escalabilidad del aprendizaje estructurado. Un ejemplo interesante es 42, una escuela de programación privada sin fines de lucro con sucursales en París y California. En lugar de pasar de una clase a otra y recibir calificaciones, los estudiantes solo pueden avanzar después de completar proyectos de creciente complejidad, un proceso conocido como aprendizaje por dominio. En otro aspecto, hay muy pocos instructores en la escuela, lo que significa que los estudiantes a menudo tienen que enseñarse unos a otros. El MIT ha logrado avances similares con un sistema conocido como aprendizaje activo basado en la tecnología o TEAL. Aquí, las conferencias, las simulaciones, los experimentos y el trabajo en grupo se fusionan en una experiencia cohesiva. Se ha demostrado que el TEAL mejora el rendimiento académico y ayuda a los estudiantes a superar factores dañinos, como la amenaza estereotipada, según la cual los grupos desfavorecidos siguen teniendo un rendimiento inferior porque se distraen con ideas desalentadoras sobre sus propias capacidades. Cada vez parece más que la elección entre el aprendizaje tradicional estructurado y el aprendizaje por descubrimiento es falsa. Puedes tenerlo de las dos maneras. ¿Cómo? Desbloqueando el poder motivacional de la mente inquisitiva. Abriendo brechas de curiosidad. Mediante el despliegue de tecnología para dar forma al conocimiento en bruto. Y ampliando esa metodología a sistemas educativos más grandes a través de técnicas más tradicionales. Ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque de la educación, pero no hay soluciones rápidas. La playa es ahora un recuerdo feliz de la infancia, al igual que el aula. Ahora es el momento de hablar en serio. Ahora estás en la universidad, de hecho, estás en el MIT. Estamos al final del semestre del curso 2.007 y la calidad de los robots expuestos es impresionante. Mientras los ves derribar barreras, saltar obstáculos y volar por los aires, no puedes creer que unos pocos humildes estudiantes de primer año los hayan convocado a la vida. El curso ha tenido éxito en uno de los desafíos más espinosos, lograr que los estudiantes no solo memoricen los principios que han aprendido, sino que los usen. Y lo hizo proporcionando información sólida a través de la instrucción, y dando a los estudiantes espacio para experimentar y poner en práctica ese nuevo conocimiento. El mensaje clave aquí es, ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque de la educación, pero no hay soluciones rápidas. Una educación eficaz como esta debe combinar ambos elementos de la expresión latina mens et manus, que significa mente y mano. Es un equilibrio difícil, pero el curso 2.007 demuestra que es posible. Por supuesto, sería fantástico si pudiéramos exportar las clases del MIT a todo el mundo. Lamentablemente, eso todavía no es posible, incluso si el avance de la tecnología ha ampliado enormemente el potencial para poner en práctica las mejores prácticas de la escuela. Sin embargo, eso no significa que no debamos intentar hacerlo mejor. Vivimos en un mundo plagado de turbulencias. ¿Por qué no aprovechar este momento para reflexionar sobre el legado de nuestras estructuras educativas, y eliminar las prácticas antiguas e incuestionables que no nos están haciendo ningún bien, y poner en su lugar métodos más nuevos basados en la ciencia? Al hacerlo, vale la pena recordar que la tecnología no es la panacea. Ninguna tecnología puede separarse de su contexto social y económico. En algunas escuelas con fondos insuficientes, por ejemplo, el aprendizaje electrónico se ha utilizado como una forma de reemplazar a los maestros que habían perdido debido a los recortes presupuestarios. Eso no le hace ningún bien a nadie. También hay otros escollos. La tecnología ofrece la oportunidad de llegar a más estudiantes, pero también permite a las escuelas grabarlos y monitorearlos, clasificarlos en función de las expresiones faciales, y registrar cada uno de sus trazos de bolígrafo en un registro permanente. ¿Es esto lo que queremos? Aún así, no hay duda de que el cambio tiene que llegar.
Todos debemos desafiar las partes de nuestra estructura educativa que nos han frenado. Es hora de mejorar el acceso, dejar de hacer hincapié en las diferencias innatas, y desarrollar métodos que proporcionen a los estudiantes los datos y las habilidades necesarias para utilizarlos. Queda un largo camino por recorrer, pero tenemos la tecnología y el momento ha llegado. Aprovechar el riesgo es mucho mejor que perder otra generación de Einsteins a manos del ganador.